Citar en normas APA, Corporación Universitaria, Minuto de Dios, Uniminuto, Seccional Bello, Facultad de Ingeniería, Gestión Básica de la Información. ¿Qué es citar? Cada vez que se extrae de alguna fuente bibliográfica, libro, página web, documento, periódico, etc., una porción de texto o información para ser colocada en un trabajo escrito, esta debe ser citada. De no hacerlo así, se considera que el trabajo no cumple con las normas básicas de derechos de autor y aún menos con las normas para la presentación de trabajos escritos APA. Tipos de citas. Básicamente existen dos tipos de citas: citas directas, citas indirectas. Citas directas son aquellas que se extraen de la fuente tal cual se encontraron, sin cambiar absolutamente nada. Si la cita original tiene errores de ortografía, estos también se deben dejar. Citas directas. Las citas directas se dividen en dos: citas directas de menos de 40 palabras, citas directas de más de 40 palabras. Citas directas de menos de 40 palabras. Este tipo de citas van entre comillas y se dividen en dos: con énfasis en el contenido, con énfasis en el autor. Cita directa con énfasis en el contenido. Las citas directas de menos de 40 palabras con énfasis en el contenido se deben colocar al interior de un párrafo y al final debe aparecer entre paréntesis el apellido del autor, el año de la fuente y la página. Vamos a hacer entonces un ejemplo de una cita directa de menos de 40 palabras con énfasis en el contenido. Supongamos entonces que acá está la cita. Voy a seleccionar para que se observe el ejemplo. Aquí está. Como pueden observar, aquí en la parte de abajo la cita o la cita tiene 33 palabras, como lo pueden observar aquí abajo. Entonces esa cita se debe colocar entre comillas. Aquí lo estoy haciendo. Y está desde acá hasta acá, y como es con énfasis en el contenido, la referencia va al final. Recuerden que siempre tienen que estar trabajando en norma APA 6 Edition. Aquí donde dice estilo, por ahí es donde seleccionan APA 6 Edition. Entonces vamos a insertar la cita y en este caso vamos a decirle agregar nueva fuente, y ya acá seleccionamos entonces la fuente desde la cual sacamos la cita. En este caso voy a repetir o voy a realizar acá artículo de revista. Voy a colocar el autor del artículo, en este caso entonces se llama Hincapié, el apellido Hincapié y el nombre Jesús David, correcto. Le digo agregar, le digo aceptar y ya tengo entonces el nombre del autor. Ahora el nombre del artículo. El artículo se denomina entonces La cultura como eje de la sociedad, correcto. El nombre de la revista, entonces vamos a colocar la semana, el año 2014 y la página desde donde se extrajo la cita es la página 48. ¿Listo? Le damos a aceptar y como pueden observar ya aquí aparece la referencia. Para completarla, recuerde que debe estar el apellido del autor, debe estar el año y debe estar la página. Para hacer la página simplemente le hacemos un clic a la referencia, aparece este desplegable. En el desplegable seleccionamos editar cita y colocamos el número de la página, en este caso 48, aceptar y ahí está. Aquí está entonces una cita directa de menos de 40 palabras con énfasis en el contenido. Citas directas con énfasis en el autor. Las citas directas de menos de 40 palabras con énfasis en el autor se deben colocar al interior de un párrafo y al principio debe aparecer entre paréntesis el apellido del autor,
el año de la fuente y la página. Debe añadir la expresión afirma que, comenta que, dice que, según, etc. Vamos a hacer un ejemplo entonces de una cita con énfasis en el autor, una cita de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Entonces, en este caso, la referencia va al comienzo. Vamos a suponer que la cita comienza aquí en las finalidades y termina, puede ser acá donde dice sociales. No me sirve porque tiene más de 40 palabras. Entonces vamos a hacerlo un poco más abajo acá y creo que esta me sirve perfectamente desde acá hasta donde dice culturales. Ahí tenemos 16 palabras. Entonces se hace la referencia. Voy a colocar en este caso según. Aquí viene la referencia. Entonces me voy por referencias, me voy por insertar cita. En este caso voy a agregar una nueva fuente y supongamos que esta referencia la saqué de un libro. Entonces para ello necesito primero el autor, empezando por el apellido, por decir algo, Castro, nombre Jesús María. Correcto, le decimos agregar, aceptar y aquí ya tengo el autor. El título del libro es La Sociedad, el año de publicación del libro 2011, la ciudad, pues vamos a colocar aquí Bogotá y la editorial es Norma. Correcto, entonces ya le podemos dar a aceptar y aquí dice entonces según Castro y nos faltaría entonces el número de la página. Hacemos lo mismo de ahora, el desplegable, editar cita y colocamos el número de la página. Entonces en este caso, por ejemplo, la página 201. Le damos a aceptar y ahí está. Nos faltaría entonces acá una coma y la cita va entre comillas. Entonces aquí desde donde dice diversos hasta donde dice, por ejemplo, socioculturales. ¿Correcto? Esta es una cita directa de menos de 40 palabras con énfasis en el autor.